Vale, vamos a dar un poquito de repaso a óptica geométrica, que bueno, lo que tienes que tener en claro primero es lo que es una imagen virtual y una imagen real. Que bueno, la imagen real es cuando las proyecciones, o sea, los rayos se cortan, que es el caso de la lente convergente. No voy a explicar porque lente convergente y lente divergente más o menos ya lo sabes. Lente convergente, excepto la lupa, ¿verdad? Que esto lo voy a explicar ahora. Y pues, y por otra parte, en la imagen virtual es que se cortan, en vez de cortarse los rayos, se cortan sus proyecciones, es decir, las discontinuas. Esto ocurre principalmente en la lupa y lente divergente, ¿verdad? Y la verdad que por ahora no hay... Bueno, saber foco imagen, que es f', y foco objeto, que es f. Esto tienes que tenerlo en claro. Así que son las primeras cosas que, bueno, tampoco hay mucho, hay mucha cosa. Bueno, ahora voy a decir las fórmulas, principales fórmulas, porque dudo que te entre espejo plano, te va a entrar lentes delgadas al máximo. La verdad, que si te entra otra cosa, pues la verdad que es mala suerte, pero dudo que te entre. Bueno, también, por una cosa, que está entrado en la EBAU de este año, yo no me acordaba porque no me la había leído. Pero si te dice, por ejemplo, el ejercicio, se pone una pantalla, ¿vale? Una pantalla corresponde a una lente convergente, no divergente. Así que si te dice pantalla, pues tienes que aplicar una lente convergente. Y ya está. Vale, también se me ha olvidado mencionar algunos términos que se utilizan también en los enunciados, que bueno, que más o menos se sabe, pero bueno. S, uy, S normal, así S normal es la distancia a la que se sitúa el objeto, no la imagen, sitúa el objeto de la lente, ¿vale? S' es la distancia a la que se sitúa la imagen, o sea, donde se forma la imagen, perdón, distancia a la que se forma la imagen. O sea, si por ejemplo a lo mejor te dice el ejercicio, calcula la distancia a la que se forma la imagen si el objeto se sitúa a tal distancia. Pues lo que te está pidiendo es S', la que se forma la imagen. Y ya está, la verdad. Bueno, y F' es la distancia focal. Es decir, que es la distancia a la que se encuentran, los focos. Vale, y casi siempre esta distancia será, en números será la misma, pero tendrán distintos signos. Es decir, que F es igual a menos F'. Y ya estaría. Estos serían los principales términos que hay que tener en cuenta al principio. Las principales fórmulas que vas a utilizar va a ser la ecuación de Gauss, la dioptría, pero por si acaso lo tienes en el formulario que te di, pero igual. Se puede utilizar ¿cómo se llama? La ecuación fundamental de lentes delgadas, que este va a depender. Si por ejemplo te dan, el índice de refracción, es decir, n, tienes que utilizar esta fórmula casi al 100%. O la otra, que te voy a decir ahora. Lentes delgadas, que nos dice que 1 partido S' menos 1 partido S es igual a n menos 1 por 1 radiocurvatura 1 menos radiocurvatura 2. Y esta sería la fórmula de lentes delgadas. Luego la otra, que también se llamaría más o menos igual, que es constructor de lentes, que se llama así más o menos, de lentes delgadas, que es lo mismo, solo que
esta expresión la sustituimos por 1 partido f', que es lo mismo que la ecuación de Gauss que voy a decir ahora. Así que esto quedaría como 1 partido de f' y lo demás se queda igual. n-1 por 1 radio curvatura 1 menos radio curvatura 2. Estas fórmulas principalmente se utilizan cuando te piden, por ejemplo, el ejercicio te pide calcular radios de curvatura, principalmente utilizas estas fórmulas, pero la que vamos a utilizar nosotros en la mayoría de ejercicios van a ser la ecuación de Gauss, que sería igualar estas dos fórmulas, que nos quedaría como esto y esto es lo mismo, o sea, esto y esto es lo mismo, pues la ecuación de Gauss nos quedaría como 1 partido f' es igual a 1 partido s' menos 1 partido s. Esta es la ecuación de Gauss, que es la que vamos a utilizar en absolutamente en todos los ejercicios. También hay que tener en cuenta el aumento lateral. Aumento lateral. Vale, aumento lateral por aquí, que lo vamos a indicar como ml, que es igual a i', o sea, el tamaño de la imagen, partido i, que es el tamaño del objeto, el objeto inicial. Que esto también va a ser lo mismo que s' partido s. Esta fórmula también la vamos a aplicar en muchos ejercicios, así que también te la tienes que saber. Y por último, vale, y por último tendríamos las dioptrías o la potencia. La potencia de la lente, que es potencia, o sea, que es la P, que son las dioptrías que tiene la lente. Es decir, la fórmula sería P partido 1f'. Teniendo en cuenta, bueno, esto se mide en dioptrías. Vale, así que esta es la fórmula, pero hay que tener en cuenta que f' siempre tiene que estar en metros. F', voy a marcar aquí grande, f' siempre, poner mayúscula, siempre en metros. Así que si el ejercicio, por ejemplo, nos da f' en centímetros y te pide calcular las dioptrías de la lente, pues tú ese f' lo tienes que pasar a metros para poder calcular las dioptrías. Si no, lo tienes mal y te van a quitar 0,25 y a lo mejor te quitan más. Y ya, y estas son las ecuaciones principales. No habría mucho. Bueno, si te pide... Se me olvidó decirte esto. Vamos esto para abajo. Vale, si te pide el aumento lateral total del sistema óptico, es decir, que cuando tenemos cuando tenemos dos lentes y nos pide calcular el aumento lateral total, es decir, de la última imagen que se forma, o sea, de todo el sistema óptico, el aumento lateral total será el aumento lateral de la primera lente por el aumento lateral de la segunda lente. Y ya estaría. Y este sería todas las fórmulas que se deberían utilizar, la verdad. Vale, y ahora vamos a pasar con los tipos de lentes, con lente convergente y lente divergente. Vale, vamos a empezar primero con la lente convergente. Así que lente convergente. Bueno, la lente convergente. ¿Cómo se expresa la lente convergente? Siempre que te diga lente convergente, pues la expresamos de esta manera. Dibujamos ahí, bueno, vamos a primero dibujar por aquí abajo el sistema, cómo se dibujaría una lente convergente. Y bueno, dibujamos aquí la lente convergente. ¿Y qué signo hay que hacer para la lente convergente? Pues hacemos las flechitas hacia afuera. Las dos flechas. Si ponemos esto, ya estamos diciendo que es una lente convergente. ¿Qué hay que tener en cuenta de la lente convergente? Pues era que
f' era mayor que 0, ¿verdad? Es decir, que f' está a la derecha. F' tiene que estar aquí a la derecha, es decir, mayor que 0. Por lo tanto, f sin nada será menor que 0, que estará aquí a la izquierda. Esta distancia tiene que ser la misma a la que esté f. Es decir, que esto más o menos por aquí será f. Esto es una lente convergente. Vale. F' será mayor que 0 y f será menor que 0. En todas las lentes siempre se va a cumplir esto, es decir, que f' será a menos f. O f será a igual a menos f'. Tiene sentido, ¿verdad? Porque f' es esto. Si esto es positivo y sabemos que la distancia entre la lente AF y la lente AF' es lo mismo, pues esta distancia, bueno, esto no es lo mismo, pero esta distancia será la misma que esta, pero cambiándole el signo. Por esto, esto siempre se aplica en cualquier lente. Y por último, en cuanto a la dioptría, sabemos que es 1 partido de f'. En el caso de la lente convergente, en el caso de la lente convergente, si dividimos 1 entre f', que es un número positivo, la dioptrías, bueno, la potencia de la lente convergente será mayor que 0, es decir, que será positiva. Y ya está, la verdad. Y bueno, perdón. Si te dicen también que una lente es convexa, sí, convexa, me rayo. Una lente es convexa, que aquí ya va, que ya están los tres tipos de convexa, que es biconvexa, plano convexa y menisco convergente. Te pueden dar estos tres. Si te da cualquiera de los tres, o principalmente te dicen que es una lente es convexa, es decir, que es convergente, por lo tanto tendríamos que poner estas, como siempre, esta chuleta al principio del ejercicio, porque así damos a entender que sabemos que una lente convergente es de esta manera. Y ya está, la verdad. Los distintos tipos de lentes convergentes era cuando el objeto se situaba en cierta posición, ¿verdad? Por lo tanto, el primer caso, ¿cuál era? Primer caso, era cuando el objeto, te voy a poner aquí en palabras, el objeto se situaba más lejos que 2f, que 2f. Es decir, que el objeto se situaba a una distancia más lejana que 2 veces el foco. Voy a copiar el dibujo este. Copiar y voy a pegarlo. Esto un poco mal, de hecho. Lo voy a arreglar. Esto. Bueno, más o menos aquí. Bueno, es decir que el objeto se situaba más lejos que 2f. Si esto es f y supongamos que esto es 2f, no tenga mucho sentido. Si el objeto se situaba por ahí, o sea, si la distancia era mayor, o sea, era mayor, sí, que 2f, pues, por ejemplo, este punto, el objeto que se formaba, sabiendo que para hacer un objeto, pues, esto lo subimos perpendicular, esto será A y esto será B. Pues hacemos los rayos. ¿Qué rayos te recomiendo? Te recomiendo siempre el, el que pasa por el centro óptico, ¿verdad? El que pasa por el centro óptico y también el que es paralelo a f', o sea, el que es paralelo al eje. Hacemos paralelo, coño, hacemos paralelo y lo hacemos pasar por f'. Este será b', ¿verdad? Y si lo subimos perpendicularmente hacia arriba, pues será, coño, donde corte con el eje será a'. Vale, es decir, que si el objeto se sitúa más lejos que la distancia de 2f, de 2 veces el foco, es decir, que S sea menor que 2f, ¿sí?
porque estamos en la parte negativa, sabemos que la parte de la izquierda es la parte negativa, ¿verdad? Sabemos que esta parte es la parte negativa. Cuanto más número sea, o sea, cuanto más grande sea el número, es decir, que menos 24, por ejemplo, menos 24 será menor que menos 8. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Así que, pues, cuanto más se aleje, cuanto más se aleje, no más aleje, más aleje, más aleje, ves que la imagen, tú ves la imagen de esta manera, pues la imagen acaba siendo invertida y menor. Como es una lente convergente, pues la imagen siempre va a ser virtual excepto el caso de la lupa. Pero como esto no es una lupa, pues la imagen siempre va a ser virtual, o sea, perdón, real, menor y derecha. O sea, invertida, perdón. Eso siempre se cumple. O sea, esto siempre se va a cumplir. Si te piden, por ejemplo, que la imagen sea menor, pues sea menor y tienes una lente convergente, pues lo tienes que situar más lejos que 2f. Vale, el segundo caso, lo siento si no me explico muy bien, pero como que es por la mañana y no estoy muy fresco. Pero bueno, el segundo caso es cuando el objeto se sitúa en 2f. Es decir, que la distancia de dos veces al foco, el objeto se sitúa en ese punto. Así que vamos a copiar otra vez el dibujo. Voy a dejarlo así, aunque está un poquito mal. Así que... vale. ¿Puedo moverlo, no? Ay, puta madre. No da igual. Vale. Es decir que estos dos f, y pues si el objeto se sitúa en este punto, en este mismo punto, esto es A y esto es B, pues hacemos lo mismo con los rayos. El que pasa por el centro óptico y el que es paralelo y que pasa por el foco imagen. Recuerda siempre dibujar las flechas, porque si no dibujas las flechas te van a quitar puntos. Te quita 0,25 Silvia, así que recuerda. Pues en el punto donde corten lo subimos perpendicular y donde corte con el eje, pues será, esto será P' y esto será A'. En teoría, si lo haces bien, con regla, pones la distancia bien y todo eso, en teoría la imagen debería ser igual. Es decir, que esta distancia tiene que ser la misma que aquí. En este caso, como no es nada preciso, pues no es. Vale. Es decir, que la imagen va a ser real, porque es una lente convergente y no es una lupa. Imagen real. Como he dicho que si se sitúa en 2f, es la distancia del objeto y de la imagen será la misma, pues va a ser una imagen real igual e invertida. Casi siempre Casi siempre cuando sea una lente convergente, bueno, todos los casos de lente convergente va a ser una imagen invertida, excepto en lupa y cuando no se forma la imagen, pero casi siempre va a ser invertida. Pero en este caso, como está situado justo en 2f, pues la imagen que se forma va a ser igual. ¿Cómo lo podemos traducir? Como lo he puesto aquí arriba. Lo podemos decir como que el objeto se sitúa es igual a, o sea, S es igual a 2f. O sea, la distancia de f multiplicado por 2. Esta distancia, esta distancia que sería f, pues multiplicado por 2. Y eso sería donde se debería situar el objeto. Vale, el tercer caso. Ahora pasamos al tercer caso. Bueno, el tercer caso es cuando el objeto se sitúa entre 2f y f. Es decir, que se sitúa entre dos veces la distancia del foco y el foco. Vamos a copiar el dibujo nuevamente.
Vale, esto es 2F. Pues el objeto se sitúa en esta franja. ¿Qué va a pasar si se sitúa en esta franja? Tenemos aquí A, dibujamos la imagen, que siempre va a ir para arriba. Nunca le dibujes, o sea, el objeto siempre va a ir para arriba. Nunca le dibujes para abajo, porque lo vas a tener mal y te va a salir distinto el ejercicio, así que siempre para arriba. Y dibujamos los rayos ahora. Siempre el que pasa por el eje óptico y el que es paralelo al eje. Y pasa por F'. Un poco mal este. Bueno, a ver. Es que no me va a salir, va a salir poco preciso esto. No, vamos a suponer que... Vamos a suponer que corta ahí. Porque, a ver, si lo haces bien, te va a cortar de puta madre, pero a mí me corta como el culo. Vale, es decir que esto, pues lo subimos. Ahora, donde cortan los dos puntos, lo subimos perpendicular al eje. Y esto será B' y esto será A'. Recuerda hacer las flechas para que no te quiten puntos. Y ya está. Es decir, que si se sitúa el objeto entre 2F y F y el foco, es decir, que S es menor que F y es mayor que 2F, ¿verdad? Es decir, que F es mayor que 2F y menor que F. Si se ocurre esto, si la distancia de S cumple esto, la imagen que se va a formar, como ves en el dibujo, será una imagen real porque es una lente convergente, será mayor porque la distancia del objeto es menor que la de la imagen, es decir, que la imagen es mucho mayor, y será invertida. Y ya está, la verdad. La cosa que tienes que tener en cuenta es que sigue como un camino, porque primero empieza, el primer caso, empieza más alejado de 2F, pues va a ser la imagen menor e invertida. Luego se sitúa en 2F, como puedes ver aquí. O sea, primero, lejos de 2F, luego 2F, luego entre 2F y F, que es en este caso. Y luego el cuarto caso es que se sitúa en F justo, que ese vamos a explicarlo ahora, que ese es el cuarto caso. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que sigue como un camino. O sea, con que tú te sigas el orden y más o menos qué imagen forma, pues, pues ya está, te sabes los cuatro casos, bueno, los cinco casos junto a la lupa. Así que el cuarto caso es cuando el objeto se sitúa en el foco. Sitúa en el foco. Es decir, que S es igual a F. La distancia de S, la distancia del objeto es la misma que la distancia focal. Así que si copiamos de nuevo el dibujo y ponemos que el objeto está aquí, está donde F, esto es A, y subimos una perpendicular hacia arriba para formar el objeto, esto será P. Pues hacemos lo mismo que hemos hecho antes, los rayos. Cogemos siempre el del centro óptico. Esto va a salir mal, ¿eh? Va a salir mal porque está... Está mal, puedo mover F'. Para este caso sí voy a hacerlo bien, más o menos. Para que tenga sentido esto y no... Y puedas verlo bien. Vale, y el otro era paralelo al eje y que pase por F'. En este caso, como puedes ver, a ver, no son muy paralelas, pero más o menos se ve que son paralelas. En este caso, si el objeto se sitúa donde está el foco, sí, donde se sitúa el foco, la cosa es que no se forma ninguna imagen. Es decir, que la imagen se forma en el infinito. Es decir, que si el objeto se sitúa sobre el foco, no hay imagen. No se forma imagen. ¿Vale? Es decir, que S' es infinito, más infinito. Y ya está. Estos son los cuatro casos principalmente de la lente convergente. Y ahora pasaríamos a la lupa, que pertenece a la lente convergente. La lupa solo ocurre cuando hay lente convergente, así que cuidado. ¿Esto cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre el caso de la lupa? Pues cuando el objeto
se sitúa entre el foco y la lente. Es decir, que S sea mayor que F, ¿verdad? Vamos a dibujar el dibujo para verlo mejor. Es decir, que el objeto se tiene que situar en esta franja, obviamente. Así que si el objeto se sitúa aquí, hacemos lo mismo que antes, perpendicular hacia arriba, dibujamos el objeto, B, y en este caso de la lupa, los cuatro anteriores casos siempre, bueno, siempre son lentes convergentes de imagen real, menos el cuarto caso que es que no se forma imagen. Pero en el caso de la lupa no se forma una imagen real. Es como si fuese una lente divergente que se forma una imagen virtual. Pero lo que se diferencia bueno, lo que se diferencia la lupa y la lente divergente es que la lupa va a formar una imagen mayor, una imagen más grande que el objeto, sino que, bueno, y por otra parte, la lente divergente va a formar una imagen más pequeña que el objeto. Bueno, vamos a ver el caso de la lupa y ahora vemos el caso de la lente divergente y vemos la diferencia. Vale, por lo tanto, dibujamos los rayos que pasan por el centro óptico. Como he dicho que va a ser una lente o una imagen virtual, pues suponemos que se van a cortar en las proyecciones, es decir, las discontinuas. Así que prolongamos esto. Luego, por otra parte, la perpendicular al eje y que pase por F'. Y como puedes ver, aquí no se van a cortar. Aquí es imposible que se corten. Por eso se va a formar una imagen virtual, ya que sus proyecciones se cortan. Si continuamos esta prolongación, la continuamos por atrás, pues podemos ver que se va a cortar más o menos, un poco mal, la verdad, se va a cortar más o menos en este punto, que coincidentemente no debe de coincidir con F', o sea, con F, pero que puede coincidir. O sea, no tiene por qué coincidir, pero puede coincidir. Así que si esto lo bajamos perpendicular, esto será A'. Y ya está, como puedes ver, se forma una imagen virtual, ya que no se forma con la intersección de los rayos, sino que de sus proyecciones. Será una imagen virtual mayor, obviamente, porque el tamaño de la imagen es mayor que la del objeto, y derecha. Ya no está invertida, ahora está derecha. Está mirando hacia arriba. Si está mirando hacia abajo es invertida y si está mirando hacia arriba será derecha. Y este es el caso de los cuatro casos de la lente convergente. Como puedes ver, siguen un camino. Primero comienza a partir de 2F, luego en 2F, luego entre 2F y F, luego se coloca en el foco, en F, y por último se coloca en el foco y la lente. Tampoco es muy complicado. Por ejemplo, si lo más complicado es saberte qué imagen forma. Por ejemplo, en muchos ejercicios te piden en qué posición debe situarse el objeto para que la imagen no se forme o se forme en el infinito. En este caso, nos encontraríamos en el tercer caso. Pues ¿qué distancia sería la del objeto? Perdón, la del cuarto caso. ¿Qué distancia sería la del objeto? Pues sería la del foco, ya que para que no se forme una imagen, el objeto se tiene que situar donde el foco. Y ya está. Estas son las lentes convergentes. Y por último tendríamos la lente divergente para acabar. Así que lentes divergentes que no hay casos como lentes convergentes. Todas las lentes divergentes tienen las siguientes características, ¿vale? Que son, como siempre, bueno, voy a dibujar por aquí los ejes. Vale, lentes divergentes, ¿cómo las mostramos? Si en el caso de las lentes convergentes eran flechas hacia arriba, o sea, hacia afuera, perdón, las lentes divergentes será al contrario, serán flechas hacia adentro. Para expresar una lente divergente, las flechas tienen que estar hacia adentro. Y en este caso, el foco objeto y el foco imagen, es decir, F y F' no se sitúan igual.
En la lente convergente, f' se situaba a la derecha, pues en la lente divergente se sitúa a la izquierda. Esto es f' y a la derecha tendremos f, que también lo he puesto mal, la distancia. Vale, más o menos bien. Sí, más o menos por ahí. Vale. Por lo tanto, en la lente divergente, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué tendremos que poner? F'. Sí. F' tiene que ser menor que 0, ya que está a la izquierda de la lente. F será mayor que 0, ya que es positivo, es una distancia positivo, y como te he dicho antes, que se cumplen todas las lentes, F es igual a menos F'. En este caso, la potencia, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Pues como potencia es 1 partido de F', y F' siempre en las lentes divergentes será negativa, pues la potencia también será negativa. Será negativa. Y esta es la chuleta que siempre tienes que poner al principio del ejercicio, para tener claro más o menos qué tienes. Tú lees el lente divergente y tú pones siempre esto. Y así, y así te evitas de líos. Y ya está, la verdad. No hay mucho que decir de la lente divergente. La lente divergente siempre, no en algunos casos, siempre va a formar una imagen virtual. Ahora te enseño por qué. Virtual menor, es decir, que la distancia de la imagen será menor que la del objeto, y también va a ser derecha. O sea que es lo mismo que la lupa, solo que en la lente divergente o sea, la imagen va a ser menor en vez de mayor. Eso es lo único que se va a diferenciar, es lo único que se va a diferenciar de la lupa. Por ejemplo, si el ejercicio te dice imagen virtual y no te dice nada de convergente o divergente, tú tienes que ver si la imagen es menor o mayor. Si es menor, siempre va a ser divergente, y si es mayor, siempre va a ser convergente, es decir, el caso de la lupa, porque en los dos casos va a ser derecha. Vale, por lo tanto, aquí da igual dónde se sitúe el objeto. Puede estar, bien, puede estar aquí, 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 puede estar donde quiera. Así que vamos a situarlo aquí, por ejemplo. Esto va a ser A. Pues hacemos lo mismo, el objeto lo movemos para arriba y esto será B. ¿Qué hacemos con los rayos? Igual que hemos hecho en todos los casos. Hacemos el rayo que pase por el centro óptico y otro que pase, que sea perpendicular y que vaya al foco imagen, es decir, que vaya a F'. Como ves, aquí en la lente convergente siempre, a ver, la lente convergente siempre íbamos para F'. O sea, hacíamos la perpendicular y luego lo uníamos a F'. Aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. Pero en este caso, como F' está a la izquierda, pues no podemos unirlo, ¿verdad? Como sabemos que es una lente divergente y sabemos que es imagen virtual, no se van a cortar los rayos. Lo que se va a cortar van a ser sus proyecciones. Por lo tanto, la forma en la que utilizo yo y la que le veo la más fácil es de este punto a este punto sería trazar esta recta. Pero a partir de este punto tiene que ser continua. No sé si me entiendes. Es decir, que voy a hacer la línea así. Es decir, que esta parte tiene que ser discontinua y esta parte tiene que ser continua. Es decir, en resumen, que haces la paralela al eje, en este punto lo unes a F', solo que lo que está aquí a la izquierda será discontinua y lo demás será continua. No te olvides de hacer los rayos, de hacer las flechas, indicar la dirección, y como puedes ver, donde van a cortar será este punto, donde, ya que la proyección de este rayo, si esto lo tiramos para atrás, pues sigue siendo esto, que es lo mismo. Así que este punto será B'. Lo bajamos perpendicular hacia abajo, perpendicular he dicho, y
esto será A'. Y como puedes ver, la imagen es virtual ya que se forma por las proyecciones, es menor en comparación a la del objeto, como puedes ver aquí, y es derecha. Vale, y un breve repaso de los sistemas ópticos, que bueno, pues tendremos esto. Bueno, a ver, un poquito mal. Sistemas ópticos. Un sistema óptico es cuando tenemos dos lentes. Máximo van a ser dos lentes porque si te ponen tres, el ejercicio se va a alargar muchísimo. Así que máximo son dos. Tendremos aquí una lente y aquí otra lente. Puede ser lente convergente, lente divergente, puede ser cualquier lente. Vamos a suponer que esto es lente convergente y esto es lente divergente, venga. Vale, como hemos dicho que la primera es lente convergente, pues ¿cómo se sitúan los focos? Esto siempre, en la lente convergente, los focos siempre se van a situar igual. En este caso, F' será a la derecha y F estará a la izquierda. Y bueno, aquí vas a utilizar sus múltiplos. Con la primera lente, pues F1 y F1'. En el otro caso, como es una lente divergente, F' se sitúa a la izquierda, por ejemplo aquí, F2' y aquí F2. Vale. Y bueno, lo que tienes que tener en cuenta que vamos a llamar la distancia que separa, bueno, la distancia que hay entre las dos lentes, vamos a llamarla D de distancia, obviamente, D de distancia, y vamos a suponer que tenemos un objeto. Vamos a ponerlo aquí. Esto es A. Hacemos lo mismo. Esto casi siempre te lo puedes hacer como en sucio. No te lo recomiendo porque pierdes muchísimo tiempo. Pero puedes hacer esto y hace lo mismo con los rayos. Una que pase por el centro óptico y otra que sea paralela. Lo que pase por F'. Ir así. Esto lo prolongamos. Esto será así. Esto es así. Dibujamos los rayos. ¿Esto qué será? Esto será B'. Y si lo subimos perpendicularmente, eso será A'. Vale. Esto ya lo tendríamos. Sabemos que esta distancia, perdón, esta distancia será S', S1', perdón. O sea, esto es A1', o sea, A1, B1, B1' y A1'. Y esta distancia, a ver, voy a hacerlo así. Esta distancia es S1'. Y esta distancia es S1. Teniendo esto en cuenta, la imagen que se forma de la primera lente es el objeto de la segunda lente. Es decir, que esto es A1' y B1', es decir, que esto va a ser A2 y esto es B2. Y ahora se hace lo mismo, pero en este caso con una lente divergente. Voy a prolongar esta línea porque veo que se va a cortar. Y hacemos lo mismo con la lente divergente. Sabemos, pues ya está. Hacemos la recta que corte, bueno, que corte con el centro óptico. Coño, no he hecho recta. Con el centro óptico y el otro que sea paralelo. Es decir, este caso, ¿qué coño he hecho? Este caso que sea paralelo, paralelo por favor. Y que pase por F', ¿verdad? Como es una lente divergente, pues este punto F2', pues lo unimos con donde corte con el eje y lo de dentro será discontinuo. Y donde corte, esto será B2', y donde subamos será A2'. Vale.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esta distancia a esta distancia es S2, ¿verdad? Esta distancia S2, porque es la distancia a la que se sitúa el objeto con respecto a la segunda lente. Y esta distancia es S2'. Vale, teniendo en cuenta lo del medio, teniendo en cuenta que S1' y S2 es lo mismo que D, es decir, que esto quedaría como distancia es igual a S1' más S2. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta el valor de los signos. Sabemos que la izquierda de una lente es negativo. Claro, como tenemos dos lentes, hay que respetar, en cada lente hay que respetar cada lado. Es decir, que esta lente, la parte de la izquierda será negativa y la parte de la derecha será positiva. Claro, y con la otra lente igual. La parte de la izquierda será negativa y la parte de la derecha será positiva. Es decir, que S2 será negativa y S1 será positiva. Claro, no, si esto lo sumamos con valor absoluto, si sumamos esto así con valor absoluto, pues nos va a dar un número que nos da distancia. Es por eso que la distancia de S2 hay que ponerlo como valor absoluto. Es decir, que esta distancia, en vez de darlo, por ejemplo, S2, vamos a suponer que es menos 15, en vez de poner aquí la distancia de S1 menos 15, debes ponerlo con valor absoluto. Es decir, vamos a ponerlo con números. Supongamos que S1' es 70 centímetros y S2, como está a la izquierda, tiene que ser negativo. Supongamos que es menos 15 centímetros. Claro, la distancia que separa esos, la distancia que separa las dos lentes, pues será, como he dicho antes, S1' más el valor absoluto de S2. Es decir, 70 más 15, 85 centímetros. Lo que no se puede poner es 70 menos 15. Esto ni de coña lo puedes poner. Si lo pones, tienes el ejercicio fatal. Te ponen un cero, a lo mejor te tachan todo el ejercicio del sistema óptico, así que no lo pongas. Solo tienes que sumar los valores en valor absoluto. Y ese es el valor de la distancia.